Esta es la página, les digo, 177. ¿Dónde leer, profe? Ahorita. Ahí. Aquí. Ahí. La anatomía del oído. La anatomía del oído humano se ilustra en la figura 2.6. El sonido entra al oído extremo y viaja a través del canal del oído o canal auditivo. El tímpano es una membrana que vibra en respuesta a las ondas sonoras que lo afectan. Las vibraciones son transmitidas a través del oído medio, el cual contiene un intrincado conjunto de huesos conectados, llamado comúnmente el martillo, el yunque y el estribo, porque se parecen a esos objetos. El oído interno incluye los canales semicirculares, que son importantes para el control del equilibrio y la cóclea. Es aquí que en la cóclea, que las ondas sonoras se traducen en impulsos nerviosos y que se hace la discriminación del tono de la frecuencia. La cóclea consiste en una serie de tubos llenos de líquido enrollados en forma de espiral y que se asemeja a un caracol. Perfecto. Nosotros estamos observando aquí en la pantalla también el nervio, todo el nervio que genera, el nervio auditivo, el nervio vascular, los canales semicirculares de los que nos están mencionando y la cóclea, ¿verdad? Que es el lugar donde ya es lo más interno de nuestro oído, ¿sí? Esta es la parte exterior, o sea que esto que está aquí es nada, ¿verdad? La parte de la oreja y la parte donde nosotros siempre limpiamos no es nada para donde se encuentra ya el principio de la membrana auditiva. Continúe, por favor. ¿Alguien más o Ángela? La membrana basilar soporta la cóclea y forma el piso de los ductos cocleares. Dentro de los ductos hay miles de celdas receptoras especiales llamadas células capilares. Las células capilares que descansan en la membrana basilar son receptores nerviosos especializados. Con una región de la membrana basilar vibra por el sonido de determinada frecuencia. Las células capilares de esa región son estimuladas y se envían impulsos nerviosos al cerebro, en donde se interpretan como sonido. El cerebro traduce esta información posicional, impulso de determinadas fibras en regiones específicas de la membrana basilar, nuevamente en información de frecuencia, la sensación subjetiva del tono. Ok, escuchemos entonces, si hemos leído, dice que el cerebro traduce el sonido, ¿verdad? Es como el dolor. Entonces, ¿qué sucede? El oído solamente interpreta, pero quien directamente ya hace la traducción es nuestro cerebro y él se nos dice, ah, está sucediendo esto, el sonido ya me parecía conocido, ¿verdad? Ah, ese es una rastra, ah, esa es una guitarra, entonces ya él directamente ya está como reproduciendo los sonidos que ya conocíamos. Recuerden que todo esto es como la vista, ¿verdad? Nosotros solo vemos a un solo color, lo que pasa es que ya nos han mostrado diferentes colores, pero no es que existen, ¿verdad? No sé si saben de esa parte, pero los colores solamente hay dos, blanco y negro. Lo que pasa es que nos han proporcionado diferentes colores que nosotros logramos identificar. Ahora, es igual el sonido que a nosotros escuchamos, nosotros ya los queda grabado, ¿verdad? Como nos quedó grabado que será el sonido de un piano, al escucharlo, lo recordamos, y eso es lo que quien hace el efecto siempre va a ser nuestro cerebro, como un dolor. Si nos pinchamos en un momento y al rato vamos a sentir, ¿verdad? En nuestro cerebro. O sea, al rato es microsegundos, ¿verdad? Eso es al rato. No es que nos va a costar tanto. Ahora, si la persona tiene problemas en la mano, no tiene ninguna sensación, se pincha y no siente absolutamente nada, nuestro cerebro no está transmitiendo ningún dolor. Por eso a veces dicen que el dolor
todo está en nuestra mente y es cierto, nosotros podemos soportar el máximo de dolor o el sonido, el mayor sonido, pero siempre y cuando tengamos cierta concentración y cierto ya práctica, ¿verdad? Para soportar sonido y dolor. Porque en algunos casos hay personas que no les gusta un sonido muy fuerte, ¿verdad? Porque les afecta su tímpano, porque tienen un tímpano demasiado sensible. Dice que incidentalmente el oído medio está conectado con la garganta de Eustaquio, cuyo extremo está por lo general cerrado. Se abre durante la deglución y en los bostezos para permitir que el aire entre y salga, de modo que la presión interna y externa se iguale. Probablemente usted ha experimentado la sensación de tener los oídos tapados cuando hay un cambio repentino en la presión atmosférica. Por ejemplo, durante ascensos o descensos rápidos en un elevador o en un avión, la deglución abre los tubos de Eustaquio y alivia la diferencia de presión en el oído medio. Si ustedes van a una montaña, cuando vienen bajando de esa montaña van a sentir el cambio que se está generando. En ese momento nuestro oído lo percibe y es ahí donde sienten que tienen sus oídos tapados o le da hasta un dolorcito de cabeza, ¿verdad? Pero es por el cambio de la presión atmosférica, el cambio, la bajada. Bueno, con eso terminamos con lo que es intensidad del sonido, ¿no? Conociendo un poco de nuestro conductor del sonido, ¿verdad? Vamos a realizar ahora, vamos a ver lo que son interferencias, pulsaciones, resonancia y directamente el efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿qué hace o qué genera? Pues va enfocado a la velocidad. Muy bien, ayúdeme Heidi. Vamos a ver en qué página están, para si ustedes quieren leer desde su 182. Página 182. Interferencia. Se puede hacer que las ondas sonoras interfieran unas con otras. Analicemos la siguiente figura. El sonido proveniente de una altavoz en S se envía a un tubo en P donde hay una unión de T porque el sonido se divide de dos caminos separados. Según la fecha, las mitad del sonido hacia arriba y a la mitad hacia abajo. Finalmente, los sonidos se mezclan en una abertura donde el receptor acerca el oído. Si los dos proyectos R1 y R2 tienen la misma longitud, una cresta de la onda que entra en la unión se separa en dos mitades, recorre dos trayectos y después se combinan de nuevo en el oído. Esta reunificación de las dos ondas produce interferencia constructiva y la persona escucha un sonido intenso. Muy bien. Veamos entonces. Ustedes ven aquí, hay un altavoz y aquí va un sonido, va más fuerte que aquí, ¿verdad? Pero llega a un solo receptor. Están escuchando pasan dos carros a la vez o ven que uno se está acercando y el otro se está alejando, ¿verdad? Este es el sistema que tiene. Muy bien. Veamos. Continúe, Luis. Pero si la longitud de onda del proyecto R2 es media longitud de onda más larga que el trayecto inferior R1, en este caso una onda sonora que entra se divide y recorre en los dos caminos, pero en este caso una onda más que la otra. En consecuencia, la cresta de una onda se encuentra en el valle de la otra. Cuando se mezcla en los dos receptores, esta es la conducción para la interferencia destructiva. El receptor no detecta sonido alguno.
Muy bien. Continúe, Melkin. Creo que tiene problemas con el internet, Luis. En resumen, la interferencia se produce cuando hay una superposición de ondas que actúan al mismo tiempo con desplazamientos paralelos. Se obtiene una onda cuyo desplazamiento es la suma de los desplazamientos de los componentes. Los fenómenos de interferencia se deben a la superposición de ondas del mismo periodo y diferentes fases. Pulsaciones es otro tipo de interferencia que se produce de la superposición de dos ondas con frecuencias levemente distintas. Sus fluctuaciones de la amplitud producidas por dos ondas sonoras de frecuencia ligeramente distintas. En la figura 2.9, las ondas de la figura fueron emitidas por dos diapasones con frecuencia ligeramente distintas. En la figura B muestra una superposición de estas dos ondas. En cierto tiempo, las dos están en fase y hay una interferencia constructiva, como lo demuestra la curva resultante de la figura B. Sin embargo, en cierto momento posterior, las vibraciones de los dos diapasones no están sincronizadas y se produce una interferencia destructiva, como lo demuestra la curva de la figura B, línea punteada. Conforme el tiempo pasa, las vibraciones de los diapasones salen de fase, entran en fase y así sucesivamente. En consecuencia, una persona ubicada en cierto punto fijo escucha una alternancia de intensidad, conocida como pulsaciones. Se puede afinar un instrumento de cuerda como un piano pulsando una nota del instrumento contra una nota de frecuencia conocida. La cuerda se afina a la frecuencia deseada, ajustando la tensión hasta que no se puede escuchar más pulsaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos conocido de aquí? Primero, ¿qué son esos diapasones? Pues esos diapasones son los que miden la intensidad del sonido o que miden el sonido que se está generando en ese momento. Muy bien, ayúdeme. Vamos a ver. Jasmine, ayúdeme a leer, por favor. Vibraciones forzadas. Cuando un cuerpo que está en vibración se pone en contacto con otro, el segundo se ve forzado a vibrar con la misma frecuencia que el original. Por ejemplo, si un diapaso es golpeado con un martillo y luego se coloca sobre la superficie de una mesa de madera, la intensidad del sonido se incrementa repentinamente y cuando se separa de la mesa, el diapaso, la intensidad disminuye y las vibraciones de las partículas de la mesa en contacto con el diapasón se llaman vibraciones forzadas. Todos los cuerpos elásticos tienen ciertas frecuencias naturales de vibración que son características del material. Siempre que se aplica a un cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia con igual a alguna de las frecuencias naturales del cuerpo que se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande, este fenómeno se conoce como resonancia o vibración simpática. Un ejemplo es el caso de un niño sentado en un columpio. La oscilación puede ser puesta en vibración por medio de una serie de empujones a intervalos regulares. La resonancia se produce cuando los empujones están en fase en la frecuencia natural de vibración del columpio. Ok, veamos. ¿Qué sucede cuando se mueve ese columpio? Recuerdan que va hacia adelante y regresa. Va hacia adelante y regresa. Entonces, ese movimiento o esas vibraciones que se están generando están mostrando una vibración forzada, ¿sí? Pero que se está dando de forma natural, porque el movimiento nadie está más que moviendo al niño, ¿verdad? Ejercitando y está generando una frecuencia natural, hasta un sonido. Muy bien, estos son ejemplos que se van a realizar después. Lo que yo necesito es que veamos qué es el efecto Doppler y por qué está esto antes del efecto Doppler. Muy bien, veamos, efecto Doppler. Ayúdeme, Ana. Efecto Doppler. Siempre que una fuente sonora se mueve en relación con un oyente, el tono del sonido
como lo escucha el observador, puede no ser el mismo que se percibe cuando la fuente está en reposo. Por ejemplo, en las pistas de carreras, el sonido de los automóviles se acercan a la gradería es considerablemente más alto en tono que el sonido de los autos que se alejan de la gradería. Muy bien. Sigo. Continúa. El fenómeno no se restringe al movimiento de la fuente. Si la fuente del sonido está fija, un oyente se aleja de la fuente de sonido, escuchará un sonido de menor tono. En cambio, en la frecuencia del sonido que resulta del movimiento relativo entre una fuente y un oyente se denomina efecto Doppler. Ok, vamos a ver. Veamos esto, ¿verdad? En cambio, en la frecuencia del sonido que resulta del movimiento relativo entre una fuente y un oyente se denomina efecto Doppler. O sea, yo estoy aquí, yo soy el oyente, ¿verdad? El automóvil está pasando y ese me está generando un sonido, ¿verdad? Cuando el automóvil, vamos a ponerlo así, un tren, cuando el tren va por enfrente de mí, ¿verdad? El sonido es más fuerte, pero entre más se va alejando, ¿verdad? El sonido también se va alejando. Entonces a eso se le llama efecto Doppler, ese sonido que observamos cuando nos llega el momento o está en reposo con nosotros. Y luego él parte, ¿verdad? Se escucha ya, se va bajando, va bajando. O al contrario, estamos aquí y el tren viene. Entonces el sonido se va acercando, 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 hasta que llegue una velocidad o la velocidad del sonido que sea cero, una velocidad constante. Ese es el efecto Doppler. Dice que el efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente, o sea, si se aleja o se acerca al oyente. De una fuente de sonido, cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del oyente, se puede demostrar gráficamente por la representación que miraba arriba, ¿verdad? De ondas periódicas emitidas por una fuente fija, como círculos concéntricos que se mueven en forma radical hacia afuera, como en esta figura. Esta figura que está aquí. Vea, hay dos oyentes inmóviles aquí y la velocidad, este que está aquí, tiene a escuchar más rápido, ¿verdad? Más fuerte, porque la partícula o quien está generando el efecto va para donde él. O sea, que él está escuchando más fuerte. Y a ella se le está alejando el oído, el sonido, perdón. ¿Verdad? Ok. Dice, la distancia entre dos círculos representa la longitud de onda del sonido, cómo se desplaza con velocidad v. Y la frecuencia con que estas ondas golpean el oído determina el tono del sonido. O sea, la frecuencia determina el tono del sonido escuchado. Muy bien. Si la fuente sonora se aleja del observador a una velocidad Bf, se aleja y emite una frecuencia V sub 0, el observador percibirá, vean, esto es lo que va a percibir el observador, V sub 0 por V sobre V más velocidad final. O sea, si la fuente se aleja, si el automóvil se aleja, vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, donde ves la velocidad de propagación del medio. Si por el contrario la fuente se acerca al observador, tendremos esto. Vamos a tomar esto. Si la fuente se acerca, vamos a tomar esta forma. Si es el observador el que se aleja o se acerca de la fuente, este percibirá la frecuencia. Esta, ok. Veamos. Este que está aquí es si la fuente se acerca a nosotros. Si nosotros somos el observador. Quiero que queden claros con esto. Si el observador está aquí y viene el automóvil o el sonido se está acercando a nosotros, utilizamos esta fórmula. Ahora, si es el observador el que se aleja, o sea, si el sonido está aquí, constante, y nosotros nos alejamos, ¿verdad? O nos acercamos a la fuente, si el observador
si es el observador el que se aleja o se acerca a la fuente, este percibirá esta frecuencia, ¿verdad? Donde más indica que se acerca y menos que se aleja. ¿Estamos? Es la que se van a utilizar. En resumen, dice, la ecuación general para el efecto Doppler es este. F sub 0 es la frecuencia observada, frecuencia de la fuente y la velocidad del sonido, la velocidad del oyente y la velocidad de la fuente. Dice que las velocidades se consideran siempre positivas para el acercamiento y negativas para el alejamiento. Eso también tienen que tenerlo claro, ¿verdad? Positivas para el acercamiento y negativas para el alejamiento. Perfecto, chicos. Ya conocemos y hemos identificado lo de las fórmulas. Ahora, vamos a tener que tener cuidado con estas. Hay 2, 3 fórmulas para utilizar. ¿Cómo las vamos a utilizar? Pues usted aprenderá a realizarlas, ¿verdad? Recuerden, si es la fuente sonora se aleja de nosotros, es esta. Si se acerca, es esta. Si somos nosotros los que nos alejamos o nos acercamos, es esta. Positiva si nos acercamos y negativa si nos alejamos, ¿verdad? Necesito que esas estén claras. Porque en los ejemplos que vamos a ver mañana, trata de confundirnos cuál fórmula vamos a utilizar. Entonces hay que tener bien claro eso, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Positiva para qué? Sí, vamos a ver. Primero, si la fuente sonora se aleja de nosotros, es esta. Vamos a... Si se aleja, es esta. Ahora, si ahora dice, miren, si por el contrario, ¿verdad? Si esa fuente se acerca, o sea, si el vehículo viene hacia nosotros, vamos a utilizar esta. Ahora, si el sonido está ahí y somos nosotros los que nos tenemos que ir o nos tenemos que acercar, nosotros somos los que estamos haciendo el movimiento, ¿verdad? Vamos a utilizar esta fórmula. Pero esta fórmula la vamos a utilizar positivo si nos acercamos y negativo si nos alejamos. Eso es todo lo que nos están diciendo y ahí nos los están detallando, ¿verdad? Hay que hacer una muy buena lectura y comprensión de esto, ¿verdad? Porque siempre bueno, el año pasado les afectó a los muchachos eso, no llamaban qué fórmula utilizar, aunque está claro aquí, ellos se fueron directamente con los ejemplos y en algún caso el ejemplo puede hasta confundirlos si nosotros no identificamos bien nuestras fórmulas, ¿verdad? Pero los ejemplos también están bien fáciles. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, si no, nos quedamos hasta ahí. Mañana vamos a hacer ejemplos